Jason se quedó boquiabierto al ver la factura de $5,000 por la reparación de su vieja camioneta destartalada, un precio que ningún mecánico honesto se atrevería a cobrar. La fría sonrisa del taller revelaba una verdad más oscura. No se trataba de un error, sino de una traición calculada. ¿Qué retorcida codicia se escondía bajo la superficie? Pero lo que sucedió a continuación sorprenderá incluso a aquellos que creían haberlo visto todo. Pero primero, volvamos al principio. Jason se sentó en el asiento de cuero agrietado de su destartalada camioneta, con la fría punzada de la incredulidad asentándose profundamente en su pecho mientras miraba la factura que apretaba con fuerza entre sus manos. Los números parecían burlarse de él. $5,000 por reparaciones que no cuadraban. Precios inflados más allá de lo razonable por piezas que, según cualquier estándar honesto, no deberían costar ni una fracción de eso. Cada cifra de la factura era una daga que se retorcía en la herida abierta de la confianza. Había venido aquí en busca de ayuda para mantener en funcionamiento su vieja camioneta, una fiel compañera durante años de sacrificio y lucha, solo para encontrarse con una traición calculada disfrazada de negocio. Recordó el día en que compró esa camioneta, el momento de orgullo tras regresar a casa después de su despliegue. No era solo un vehículo, era un salvavidas, un recordatorio de que, a pesar del caos y la violencia en el extranjero, todavía tenía un lugar al que volver, un lugar que significaba seguridad, trabajo duro y una vida sencilla y honesta. La camioneta había transportado de todo, desde cajas de mudanza hasta leña, había llevado a sus hijos al colegio y había recorrido fielmente cada tramo de las autopistas estadounidenses que tejían el entramado de su vida. Ahora, ese símbolo de resistencia estaba siendo utilizado en su contra por un hombre que no veía a los veteranos como héroes, sino como carteras que había que vaciar. La tienda de Dave Whitman olía a aceite de motor, gases de escape y algo menos tangible, algo que Jason acabaría reconociendo como traición. El mecánico, de aspecto rudo, lo había recibido con un gesto de cabeza que parecía más un desdén, con una mirada calculadora desde el momento en que Jason entró. Dave no era ajeno a la comunidad de veteranos. Su negocio prosperaba gracias a su lealtad y al flujo constante de contratos del ejército, pero bajo la apariencia de un mecánico trabajador de un pequeño pueblo se escondía un depredador que se aprovechaba de la confianza y la buena voluntad, explotando a las personas que más merecían respeto. La ira de Jason bullía bajo la superficie, ardiendo más que el motor sobrecalentado de la camioneta. Quería arremeter contra él, exigirle respuestas, hacerle rendir cuentas de tal manera que le borrara la sonrisa de satisfacción de la cara. Pero lo que lo detuvo fue un dolor más profundo, un dolor que nacía al darse cuenta de que no se trataba solo de su camión o su billetera, sino del fracaso sistémico que permitía que floreciera tal explotación. Los veteranos, muchos de ellos luchando con heridas invisibles y vidas difíciles, estaban siendo aprovechados en un lugar donde deberían haber encontrado apoyo y justicia. Habían comenzado a circular rumores en el grupo local de veteranos, murmullos sobre facturas infladas y cargos sospechosos, historias que reflejaban la experiencia de Jason con una inquietante similitud. Esas historias no eran solo anécdotas, eran un patrón de engaño que pintaba un panorama escalofriante de codicia y bancarrota moral. Cuando salieron a la luz las facturas filtradas que confirmaban el aumento de los cargos, la conmoción se extendió por la comunidad como una onda expansiva. La confianza se hizo añicos. El mismo contrato que había prometido un mantenimiento fiable para los vehículos del ejército era ahora una mancha en la reputación de quienes lo gestionaban. La traición era más profunda que la pérdida económica. Era la constatación de que el sistema, diseñado para proteger y honrar a los miembros del servicio, había hecho la vista gorda. Que las instituciones destinadas a apoyar a los veteranos eran vulnerables a la corrupción. Jason sentía ese dolor en el estómago cada vez que pensaba en los innumerables otros que dependían de este contrato. ¿Cuántos se habían visto obligados a elegir entre reparar sus vehículos y alimentar a sus familias? ¿Cuántos se habían tragado su orgullo, pagando en silencio facturas infladas, demasiado orgullosos o demasiado abatidos para defenderse?
El sentido de la justicia de Jason se encendió junto con su ira, pero debajo de eso había una profunda tristeza, un duelo por los ideales que se habían mancillado. Ya no se trataba solo de un mecánico o una factura, se trataba de plantar cara a una traición que amenazaba la integridad misma de una comunidad unida por el sacrificio. El peso de esa responsabilidad se posó sobre él, presionándolo como el calor del motor de su camión, implacable e implacable. La noticia se extendió como la pólvora por la estrecha comunidad militar, provocando un incendio que se negaba a extinguirse. Los veteranos que antes habían sufrido en silencio comenzaron a alzar la voz, y sus historias se entrelazaron en un tapiz de injusticias compartidas. Jason Harper se encontró en el epicentro de esta tormenta creciente, no como un héroe en busca de gloria, sino como un hombre impulsado por un feroz sentido del deber de proteger a los suyos. Su batalla ya no era solo contra un mecánico corrupto, sino contra una traición que amenazaba la confianza entre aquellos que habían sacrificado tanto por su país. Desde reuniones nocturnas en salones abarrotados hasta conversaciones susurradas en los reservados traseros de los restaurantes locales, Jason y un pequeño y decidido grupo de veteranos reunieron meticulosamente las pruebas. Cada factura inflada, cada precio de pieza inflado, cada firma coercitiva se convirtió en un arma en su lucha. Recogieron testimonios de aquellos que tenían demasiado miedo para hablar, asegurándoles que no estaban solos. Con un cuidado minucioso, construyeron un caso imposible de ignorar, una acusación contundente contra un sistema manipulado por la codicia. La determinación de los veteranos trascendió las quejas personales. Su camión era solo un símbolo. Su verdadera misión era restaurar el honor de la comunidad de veteranos y asegurarse de que nadie más fuera víctima del mismo engaño. Cada historia que recopiló era un testimonio de la silenciosa resistencia de los veteranos, pero también un recordatorio de lo vulnerables que se habían vuelto. La traición era profunda, pero también lo era el pozo de valentía que brotaba en aquellos que se negaban a ser silenciados. Sin embargo, con su creciente fuerza llegó la resistencia. Dave Whitman reaccionó con el frío cálculo de un hombre acorralado. Negó todas las acusaciones con venenosa certeza, tachando a los denunciantes de alborotadores descontentos y amenazando con emprender acciones legales. Los rumores locales se convirtieron en amenazas. Advertencias anónimas llegaron a la puerta de Jason, advirtiéndole que se retirara o se enfrentaría a las consecuencias. La atmósfera se cargó de tensión, ya que algunos veteranos, temerosos de las represalias, dudaban en dar un paso al frente, con sus voces sofocadas por el miedo. Pero cada intimidación no hacía más que avivar las llamas de la determinación entre el grupo de veteranos. Retirarse no era una opción. Entonces llegó la revelación que destrozó las suposiciones y agravó el conflicto más allá de lo que Jason había previsto. Una auditoría encubierta, iniciada discretamente por la Oficina de Adquisiciones del Ejército, descubrió una extensa red de corrupción. Dave no actuaba solo. Formaba parte de una red calculada de mecánicos y proveedores de piezas que, durante años, habían manipulado contratos, inflado facturas y desviado millones de dólares a sus propios bolsillos. La profundidad del engaño era asombrosa. Una traición tan grande que amenazaba con desestabilizar la confianza, no solo en el taller de reparación de automóviles de Whitman, sino en todo el sistema destinado a servir a quienes servían. En medio de este caos, Jason sintió una oleada de cautelosa esperanza. El ejército actuó con decisión, congelando el contrato con el taller mecánico de Whitman y exigiendo una investigación exhaustiva del fraude. La noticia fue una reivindicación de sus esfuerzos, una señal de que la justicia podría estar finalmente al alcance de la mano. Fue un momento de frágil optimismo, una prueba de que la persistencia podía acabar incluso con la corrupción más arraigada. Sin embargo, a medida que aumentaba lo que estaba en juego, también lo hacían los riesgos. La lucha ya no era solo una disputa local. Se había convertido en una batalla de alto riesgo con poderosos intereses decididos a proteger sus planes. Para Jason y los veteranos que lo apoyaban, la esperanza y el peligro iban de la mano. El camino por delante era incierto, plagado de obstáculos,
pero iluminado por la creciente convicción de que su causa era justa y sus voces, antes silenciadas, ahora exigían ser escuchadas. El día en que el ejército rompió oficialmente todos los lazos con el taller mecánico de Whitman fue más que una medida burocrática. Fue un golpe decisivo contra una cultura de corrupción profundamente arraigada. La cancelación no fue un acontecimiento silencioso y desapercibido. Fue una declaración pública de que la codicia y la explotación ya no se tolerarían, especialmente contra aquellos que habían servido a su país. Los medios de comunicación de todo el país se hicieron eco de la noticia, y los titulares la presentaron como un momento decisivo en la contratación militar, una rara victoria en la que la verdad y la justicia prevalecieron sobre las oscuras redes de engaño. El escándalo sacó a la luz fallos sistémicos, lo que provocó debates en todos los niveles del gobierno y de la supervisión militar sobre la rendición de cuentas, la transparencia y la protección de los veteranos. Jason Harper se situó en el centro de esta tormenta, pasando de ser un veterano discreto que luchaba por arreglar su camión a convertirse en un símbolo de integridad inquebrantable. Su invitación para hablar en la Conferencia Nacional de Veteranos no fue solo un reconocimiento a su lucha personal, sino también a su papel a la hora de movilizar a una comunidad. El auditorio estaba abarrotado, un mar de rostros, jóvenes reclutas, soldados retirados, defensores, todos escuchando atentamente mientras Jason hablaba con la tranquila autoridad que le daban la experiencia y la convicción. No se presentaba como una víctima, sino como un luchador, un hombre que se enfrentaba a la corrupción no solo con ira, sino con un compromiso inquebrantable con la justicia y el honor. Su voz, firme y decidida, resonó en la sala, rompiendo el silencio que durante tanto tiempo había permitido que prosperara el abuso. El mensaje de Jason resonó profundamente. Miembros de todas las ramas y épocas encontraron en su historia un reflejo de sus propias luchas, no solo contra enemigos externos, sino contra sistemas que a veces les fallaban. Su valentía se convirtió en un grito de guerra, inspirando una ola de defensa y activismo entre los veteranos de todo el país. Se formaron grupos para supervisar los contratos, exigir una supervisión ética y crear canales seguros para denunciar las conductas indebidas. La lucha por la justicia, que antes era una batalla solitaria para Jason, se convirtió en un movimiento destinado a garantizar que ningún veterano volviera a ser explotado bajo el pretexto del servicio. Aunque el escándalo dejó cicatrices, pérdidas económicas, confianza quebrantada y recuerdos amargos, la catarsis de la victoria fue profunda. La camioneta de Jason, una compañera maltrecha pero fiel a lo largo de años de servicio y sacrificio, fue finalmente restaurada. No por el hombre que intentó explotarlo, sino por un mecánico honesto que trabajaba en un programa de apoyo a los veteranos dedicado a retribuirles. Cada pieza reparada, cada freno arreglado y cada motor enfriado simbolizaban no solo una restauración mecánica, sino también la recuperación de la dignidad y el respeto. La camioneta se convirtió en un testimonio vivo de la resiliencia de un hombre, una comunidad y un sistema que, de forma lenta pero segura, se estaba limpiando de corrupción. Mientras el sol se ponía en el horizonte, proyectando un cálido resplandor ámbar sobre las tranquilas calles de su ciudad natal, Jason se encontró de pie frente a su modesta casa, contemplando pensativo la luz que se desvanecía. La batalla había sido dura, marcada por momentos de duda y dificultades, pero el orgullo que ahora llenaba su pecho era inquebrantable. Sabía que la lucha no había terminado. Siempre habría nuevos retos, pero en ese momento se había hecho justicia. La armadura más fuerte que llevaba no era el equipo militar de sus despliegues anteriores, sino el valor para defender lo que era correcto, incluso cuando las probabilidades parecían insuperables. En esa luz que se desvanecía, Jason Harper vio más que el final de un largo y arduo viaje. Vio el amanecer de un futuro en el que los veteranos podrían volver a confiar, en el que el honor no sería una víctima de la guerra, sino su legado perdurable.